Hola, hola. Hoy en esta tarde en Historias para Contar tenemos 15 leyendas mexicanas cortas que te dejarán asombrado. México tiene una gran riqueza de leyendas y relatos que son parte esencial de su historia e identidad. En cada lugar del país existe un vasto repertorio de leyendas con espectros, callejones misteriosos o personajes históricos. Estos relatos siguen vivos en la tradición oral de los mexicanos y despiertan la curiosidad de sus visitantes. A continuación te proponemos 15 leyendas mexicanas de temática diversa con la que podrás disfrutar de una parte del folclore mexicano. El primero sería el Callejón del Beso. Cuenta la leyenda que en la ciudad de Guanajuato hay un misterioso callejón al que todos los visitantes del lugar quieren acudir. Existe una leyenda en torno a este lugar, transmitida de generación en generación, lo que convierte en un sitio emblemático. Quienes acuden allí suelen ir acompañados de sus parejas para fotografiarse y besarse en el tercer escalón del callejón. Con esta tradición, los enamorados pretenden asegurar su felicidad unos cuantos años. Es un lugar que gracias a la leyenda se ha convertido en un símbolo de amor. Cuenta la leyenda que Carmen era una joven hermosa y cariñosa que vivía con su padre. Carlos era un apuesto galán, humilde, dedicado a cumplir con su trabajo. Un día, por casualidad, Carmen y Carlos se conocieron. Entre ellos surgió un lazo indestructible. Desde entonces, el joven se situaba bajo el balcón de Carmen, de la casa de Carmen, quien le respondía siempre con una sonrisa. Así pasaron semanas, hasta que más tarde iniciaron una conversación. Pasó el tiempo y los jóvenes planeaban un futuro juntos, cuando menos lo esperaban. El padre de la joven se enteró de sus encuentros. Entonces amenazó a su hija con recluirla en un convento. A pesar de esto, Carmen y Carlos decidieron continuar con la relación en secreto. Carlos alquiló una habitación situada frente a la casa de su amada, donde podía hablar con ella de balcón a balcón. Un día, el padre de la joven les pilló besándose desde el balcón y, lleno de furia, clavó una daga a su hija y le quitó la vida. Desde entonces se conoce este lugar como Callejón del Beso. Cuenta la leyenda de la Llorona. Esta leyenda de origen prehispánico es una de las más conocidas en México, aunque se desconoce dónde se originó ni cuándo este personaje se ha convertido en un espectro muy importante en la identidad cultural de Hispanoamérica. La Llorona cuenta con diferentes versiones y se ha transmitido de generación en generación, muchas veces con la intención de que los niños obedezcan a sus padres. Dice la leyenda que hace muchos años aparecía en Xochimilco la figura de una mujer vestida de blanco, la cual cruzaba las calles de la ciudad mientras lamentaba: ¡ay, mis hijos! Los habitantes de la ciudad decían que se trataba de una pobre mujer que había sufrido por un hombre que la había abandonado. Entonces decidió ahogar a sus hijos en un río y, arrepentida, intentó quitarse la vida. Pronto fue apodada como la Llorona. Dicen que al día de hoy
el espectro sigue apareciendo por las noches y recorre la ciudad con su vestimenta blanca. Aún hoy se puede oír su desgarrador lamento. ¡Ay, mis hijos! Sac-Nicté. Esta antigua leyenda maya de temática amorosa se origina a partir de la factura de la legendaria alianza de los estados mayas de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. El poeta e historiador mexicano Antonio Méndez Bolio difundió esta leyenda en su libro La tierra del faisán y del venado, 1922, con el nombre Chichén Itzá y la princesa Sac-Nicté. Cuenta la leyenda que Sac-Nicté era una antigua princesa cuando Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá conviven como las grandes urbes de la cultura maya. Era una época en la que sus reyes habían hecho un pacto de paz y no existían los ejércitos. Cuando Canek tuvo 3 veces 7 años, se convirtió en rey de Chichén Itzá y vio por primera vez a la princesa Sac-Nicté, teniendo ella apenas 3 veces 5 años. Desde ese momento ambos supieron que sus vidas estarían destinadas a estar juntos por la eternidad. En cambio, Sac-Nicté había sido destinada por su padre, rey de Mayapán, para ser esposa de Util, un subheredero del reino de Uxmal. Faltando solo 37 días para la boda, un mensajero de Mayapán citó al príncipe Canek para invitarlo a la boda, a lo que respondió que no faltaría esa misma noche. Un enano viejo visitó a Canek y le susurró: «La flor blanca te espera entre las hojas verdes. ¿Vas a dejar que otro la arranque?». Justo después, el enano desapareció. En Uxmal todo se preparaba para la boda de la ciudad. La ciudad entera había sido decorada para la gran ocasión. Justo cuando Sac-Nicté estaba a punto de contraer matrimonio, Canek apareció con sus guerreros y se llevó a la princesa frente a la mirada de todos, dejando al príncipe Ulil plantado. Este hecho terminó con la paz y Uxmal y Mayapán se unieron en guerra en contra de Chichén Itzá. Antes de que la guerra estallara, los habitantes de Chichén Itzá partieron una noche con la luz de la luna para salvar su ciudad. Cuando llegaron los enemigos de Uxmal y Mayapán, se encontraron la ciudad de Chichén Itzá vacía, la cual decidieron incendiar. Desde entonces la ciudad quedó abandonada hasta nuestros días. La dama enlutada. La dama enlutada es una leyenda urbana de principios de siglo, muy conocida de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco. Al parecer la historia fue transmitida por los serenos, quienes vigilaban las calles durante las noches mientras los habitantes de la ciudad permanecían en sus hogares. Cuentan de esta leyenda que al casi caer la medianoche, algunas personas fueron testigos de cómo un espectro femenino salió de la catedral y puso rumbo hacia el norte de la ciudad. La mujer vestía de negro y cuando llegó frente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe,
atravesaba la calle y después desaparecía. Esa noche la enlutada cosechó varias muertes. Aquellos que la persiguieran fueron víctimas cuando escuchaban su tenebroso grito. La China Hilaria. Esta leyenda tiene su origen en Aguascalientes, en el barrio de Encino. Allí surge la historia de obsesión que da pie a una expresión utilizada usualmente con el lenguaje coloquial mexicano. Cuenta la leyenda que en la calle de la Alegría hace muchos años vivió Hilaria Macías, conocida por todos como China Hilaria, ya que tenía el cabello muy rizado y hermoso. Con el tiempo, un hombre poco recomendable, conocido como el Chamuco, se enamoró de Hilaria. Esta no quiso corresponderle ya que sentía cierto rechazo, no solo a su aspecto, sino también a su personalidad. Él, en cambio, el Chamuco insistía, primero con modestia, después con palabras soeces. Hilaria comenzó a sentir miedo y decidió visitar al cura para que hablara con Chamuco. El padrecito le dijo al hombre que pidiera a Hilaria uno de sus rizos, afirmando, si consigues alisarlo en unos 15 días te corresponderá. Chamuco siguió las recomendaciones del cura y pasado 2 semanas, harto de querer enderezar el rizo, acudió a la magia negra. Asistió a un brujo que invocó al diablo. Este le pidió su alma como recompensa y el Chamuco aceptó. Tras días y días de trabajo no pudo hacer nada. Chamuco reclamó al diablo su falta de seriedad y este enojado se fue. Desde entonces, Chamuco quedó loco, andando por las calles del Encino, atormentado cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, solo respondía, de la China Hilaria. Leyenda de la flor de cempasúchil. En el Día de Muertos, la flor cempasúchil se convierte en un componente fundamental. Esta flor, cuyo nombre proviene del náhuatl Semopualchotzintli y significa flor de 20 pétalos, se ha convertido en todo un símbolo de la ofrenda de este día tan importante. Se dice que el olor de los pétalos marca el camino que tienen que recorrer las almas de los difuntos hacia su ofrenda en el mundo de los vivos. Esta leyenda de temática amorosa trata de explicar cuál es el origen de esta flor tan especial. Dice la leyenda que hace mucho tiempo existieron una niña llamada Xochitl y un niño llamado Huitzilin. Ambos crecieron juntos y pasaron mucho tiempo unidos. Durante la infancia, incluso iniciaron una historia de amor durante la juventud. Un día decidieron subir a lo alto de una colina, allí donde el sol deslumbraba con fuerza, pues sabían que allí moraba el dios del sol. Su intención era pedirle a Tonatiuh que les diera la bendición para poder seguir unidos. El dios sol aceptó y bendijo su amor. Pronto la tragedia llegó a ellos cuando Huitzilin fue enviado a participar en una batalla para defender su pueblo y tuvo que separarse de Xochitl.
Pasó un tiempo y Xochitl se enteró de que su amado había fallecido en el conflicto. La muchacha sintió tanto dolor que le pidió a Tonatiuh unirse con su amado en la eternidad. El dios del sol, al ver a la joven tan apenada, decidió convertirla en una hermosa flor. Así que lanzó un rayo dorado sobre ella. Entonces creció en la tierra un botón que permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un día apareció un colibrí atraído por el aroma de la flor y se posó sobre sus hojas. Fue entonces que la flor se abrió y mostró su color amarillo, como el mismo sol. La flor había reconocido a su amado Huitzilin, el cual ahora tenía forma de colibrí. Cuenta la leyenda que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibrís, el amor de Xochitl y Huitzilin vivirá por siempre. El autobús fantasma. Esta leyenda urbana tiene su origen en la ciudad de Toluca. Se trata de una historia aterradora basada en un episodio real que tuvo lugar durante los años 80, cuando un autobús que transitaba por una carretera nocturna jamás llegó a su destino. El misterioso suceso dio pie a diferentes versiones sobre los acontecimientos que hoy en día se siguen transmitiendo. Cuenta la leyenda que en una vieja y peligrosa carretera que unía Toluca con Ixtapan de la Sal, un autobús circulaba de madrugada de Ixtapan de la Sal hacia Toluca. Todo iba bien hasta que comenzó a llover, momento en que el autobús tenía que tomar curvas muy peligrosas y pasar por un puente en el que solo cabe un vehículo. De pronto, los viajeros se asustaron al ver que el autobús había tomado más velocidad. El conductor se percató de que los frenos estaban fallando. Pronto, en una de las curvas, el autobús se precipitó al vacío, dejando víctimas sin sobrevivientes. El autobús número 40 se incendió y jamás llegó a su destino. Dice la leyenda que desde entonces, si transitas por esa carretera durante la madrugada e intentas subirte a un autobús, posiblemente sea el número 40. Si subes al autobús, no deberás hablar en ningún momento antes de bajar. Jamás deberás mirar hacia atrás en el autobús. Si lo haces, no sobrevivirás. La leyenda de los volcanes. Conocidos como el Popo y la Mujer Dormida, los volcanes Popocatépetl, el Iztaccíhuatl han dado lugar a diferentes leyendas especialmente relacionadas con su origen. En esta antigua leyenda maya, el amor y la desgracia de los enamorados son la causa del nacimiento de los volcanes. Se trata de una historia que con el tiempo ha dado pie a creaciones como el idilio de los volcanes del poeta peruano José Santos Chocano. Dice una antigua leyenda que los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, de los más altos de México, representan a una doncella y un joven guerrero tlaxcalteca
tlaxcaletecas, Itzahuatl era la princesa más bella y se enamoró del guerrero Popocatépetl, uno de los más valientes de su pueblo. Antes de partir a la guerra, en los tlaxcaltecas se encontraban inmersos frente a los aztecas. El joven guerrero pidió la mano de la doncella Iztaccíhuatl. El cacique le concedió su deseo a cambio de que volviera sano y salvo del conflicto. Mientras Iztaccíhuatl esperaba el regreso de su amado, un rival del Popocatépetl engañó a la joven y le dijo que el muchacho había fallecido en la guerra. Entonces la princesa murió de tristeza en poco tiempo después. Cuando Popocatépetl regresó victorioso del combate, recibió la mala noticia. Durante días y noches el joven vagó por la ciudad, pensando cómo podía honrar el gran amor que se habían tenido. Así fue como ordenó construir una gran tumba bajo el sol, amontonando 10 cerros para levantar una enorme montaña. Entonces tomó el cuerpo de la princesa y la recostó en la cima de la montaña. Allí la besó por última vez, para después, con una antorcha humeante en la mano, arrodillarse a velar por su sueño eternamente. Desde entonces permanecen juntos, uno frente a otro, y con el tiempo la nieve cubrió sus cuerpos, convirtiéndolos en 2 enormes volcanes. Camécuaro, el lago de lágrimas. El Parque Nacional de Comécuaro, en Michoacán, existe un lago cuyo origen ha supuesto el surgimiento de distintas leyendas. Esta originaria de la cultura purépecha, cuyos miembros consideraban los lagos como algo sagrado. En ella se descubrió el origen de este precioso lago de agua cristalina, cuyo nombre significa lugar de la amargura oculta. Dice una antigua leyenda que Juanita, princesa purépecha, se enamoró de Tangaxuan, sobrino del fundador del imperio purépecha. Un día, cuando un sacerdote la secuestró y la recluyó en un yacate, se dice que la princesa lloró tanto que sus lágrimas formaron un lago. De ahí que Cameruco significa lugar de la amargura oculta. Pronto, Tangaxuan, al enterarse de la noticia, fue al lugar donde estaba Juanita. Cuando vio a Cándola, le lanzó una flecha con su arco. La flecha se clavó en un sabino, el cual se partió, y de allí se formó un manantial de agua verde. Cuentan que las personas que se introducen en el lago de Camécuaro ven aparecer en sus aguas la figura de una mujer que intenta que se queden con ella para siempre. Leyenda de la Casa de las Brujas. Esta leyenda surge de una vivienda situada en la ciudad de Guanajuato, cuya construcción data del año 1895. Actualmente forma parte de un hotel, pero los rumores sobre ruidos por las noches siguen persistiendo y despertando la curiosidad de aquellos
interesados en fenómenos paranormales. Cuenta la leyenda que el dueño de esta casa ubicada en Guanajuato vivía allí con su pequeña hija Susan, cuando lo mandaron a la cárcel por cometer un delito. Así la niña quedó con sus tías, las cuales no la trataron nada bien. Las mujeres la encerraron en un sótano y no le proporcionaban alimentos. Días después, los vecinos aseguraban escuchar lamentos cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Se dice que en las noches de luna llena, la casa se vuelve terrorífica. Quienes transitan por ahí aseguran ver una joven asomándose por una de las ventanas. La novia del mar. Esta leyenda tiene su origen en Campeche, en la península de Yucatán. Se trata de una historia de esperanza y anhelo, de un amor perdido. En la ciudad de Campeche se pudo ver una escultura de una mujer que espera en el malecón. Se trata de una figura que esconde detrás la siguiente leyenda. Cuenta la leyenda que hace muchos años vivía en la ciudad de Campeche una hermosa mujer que solía pasear por la costa para ver las enormes embarcaciones que llegaban al puerto. Una tarde, durante sus paseos, la joven quedó asombrada de un marinero y se enamoró perdidamente de él. Pronto los encuentros eran frecuentes y se volvieron inseparables. Dicen que el mar sintió celos al ver que la joven ya no visitaba cada día la costa, ni tocaba el agua con sus dedos. Entonces, un día que el marinero zarpó el mar, transformó sus celos en ira y decidió separarlos para siempre. Su furia creó una enorme tormenta que hundió el barco donde viajaba el marinero. El joven nunca más regresó. Desde aquel momento, la mujer esperó cada tarde en la playa. Siempre se verá en el malecón de Campeche, mirando hacia el mar, esperando a su amado que nunca llegará. La mulata de Córdoba. Se trata de una leyenda de la época virreinal de México, originaria del estado de Veracruz. Es una figura que forma parte del folclore mexicano contemporáneo. Esta leyenda, cuya temática se centra en la brujería y superstición, cuenta con diferentes versiones. Aunque no existen evidencias de la existencia de esta mujer, su figura ha intrigado a investigadores y estudiosos a través de los siglos. También la leyenda ha sido la base de obras como la ópera homónima estrenada en 1948 de Javier Villarrutia y Agustín Lazo. También cuenta con versiones cinematográficas. Cuenta la leyenda que allá por el siglo pasado se fundó la ciudad de Córdoba. Allí llegó sola una mujer mulata. Muy hermosa. Todos los hombres quedaban prendados con ella. A su paso, pronto su presencia en la ciudad comenzó a tener reacciones contrapuestas. Algunos la rechazaban. Los supersticiosos decían que tenía un pacto con el diablo, que tenía poderes mágicos que le permitían estar en dos lugares al mismo tiempo. Otros la veneraban porque decían que era una virtuosa en las artes de la medicina y era capaz de curar solo con hierbas. Ante todos los rumores que se
fraguaban, la Santa Inquisición no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa, acusada de brujería. Allí esperaría el día de su muerte, en la hoguera. En su celda encontró un trozo de carbón y empezó a dibujar con todo lujo de detalle un barco. En la pared, una noche, mientras el carcelero de turno dormía, desapareció en la nave. Al día siguiente se encontraron al carcelero con la razón perdida, aferrado a la reja del calabozo vacío. Popochón y Xuluchón. Esta leyenda originaria, el pueblo Tzotzil que habita en Chiapas y es transmitida por los tzotziles de San Pedro Chenelajo. Esta historia trata de dar explicación, entre otras cosas, a la causa de la lluvia en el planeta. Cuenta la leyenda que hace muchos años los antiguos tzotziles predominaban en la región central y centro-norte de Chiapas. Allí vivían felices, ya que tenían los suficientes recursos hídricos para nutrirse, bañarse y cultivar productos como el maíz y el frijol. También saciar la sed de sus animales. En cambio, no siempre había reinado la prosperidad allí. Dice la leyenda que existió una enorme serpiente acuática, Popchón. Este reptil tapó con su gran cabeza el cauce del río Grijalba, en el cañón del Sumidero. Esto provocó una creciente inundación. Inundó poblaciones cercanas. Ante esta situación, los Bayijeltic, espíritus animales protectores de tzotziles, unieron fuerzas para derrotar a Popchón, pero no pudieron. Después recurrieron a la alma del maíz, quien sí pudo acabar con la serpiente. Esto hizo que el agua del río siguiera su curso. En este lugar se dice también que había otra serpiente enemiga, Xulubuchón, quien se encargó de dividir montañas y cerros para que pasaran los arroyos. Xulubuchón alteraba el cauce de ríos e invocaba tormentas para limpiar las aguas de los afluentes, aunque esta serpiente no tuvo un mal final, ya que según la leyenda era la encargada de traer la lluvia al planeta. El árbol del amor. Esta leyenda tiene su origen en la ciudad de Zacatecas y se trata de una historia que perdura entre todas las generaciones zacatecanas. La historia data de los años de ocupación francesa y la guerra de reforma y surge en torno al lugar que hoy se conoce como Plaza Miguel Auza. Cuenta la leyenda que en torno a 1860 vivía una joven llamada Oralia en una casa señorial. Era una joven que contagiaba a todos su alegría de vivir. Juan era un humilde joven que se había enamorado en silencio de Oralia y soñaba con mejorar su situación laboral, pues sentía que su condición lo alejaba de la muchacha. Por las tardes, cuando Juan salía de la mina, se convertía en aguador e iba a toda prisa para entregarle el agua a Oralia. Con ella la joven regaba las plantas de su jardín.
especialmente un árbol, al que cuidaba con esmero. Pronto la muchacha también empezó a enamorarse de Juan. En cambio, había otro joven interesado en Oralia, Filipo. Filipe Rondé. Con el paso del tiempo, Oralia se sentía confundida ya que podía decidirse por ninguno de los dos, entonces debía tomar una decisión. La muchacha se sintió tan triste que rompió a llorar y se dirigió a su jardín. Allí un árbol que había sembrado hacía años y que Juan había regado ya estaba muy grande. Oralia se sentó bajo su sombra y siguió llorando. Sus lágrimas regaban la tierra. Pronto las ramas del árbol se posaron en el regazo de la joven y empezaron a caer gotas de agua. Eran las lágrimas del árbol, que pronto se convirtieron en flores blancas. Entonces Oralia se decidió. Debía quedarse con Juan. Al día siguiente, Filipe Rondé le dijo a Oralia que había volver a su país. La muchacha se sintió aliviada. Esa misma tarde la muchacha fue a buscar a Juan, a quien abrazó y besó. Desde entonces, todos los enamorados zacatecanos querían sellar su afecto bajo aquel árbol que con el paso del tiempo fue talado. La isla de las muñecas. El origen de esta leyenda urbana Xochimilco es relativamente reciente, ya que data de la década de los años 50. La isla de las muñecas, situada en los canales de Xochimilco, se ha convertido en una atracción turística para curiosos y visitantes de la zona. Es un sitio tan aterrador como misterioso, que impresiona a quienes ven un lugar repleto de muñecas de todo tipo. Dice la leyenda que ya por los años 50 un hombre llamado Julián Santana decidió recolectar todas las muñecas que aparecían en la zona del canal, después de que una joven muriera allí ahogada. El hombre decía que había oído los lamentos de la muchacha y desde entonces decidió colocar allí las muñecas o partes de ellas que iban encontrando como supuestos símbolos de paz y protección, a fin de espantar a los espíritus malignos. Muchas gracias por su atención. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y vamos a tener más de esto. Muchas gracias. Hasta luego. Historias para contar.